en los días finales de julio de 1941, cuando las divisiones alemanas avanzaban como una marea implacable a través de las estepas rusas, Franco recibió en El Pardo una visita que cambiaría silenciosamente el curso de la guerra. No hubo comunicados oficiales ni registros diplomáticos de aquel encuentro. Solo un puñado de hombres conocía la verdadera naturaleza de aquella conversación que se extendió hasta entrada la noche, iluminada apenas por las lámparas de aceite del despacho privado del caudillo. El visitante era un coronel de inteligencia alemán, cuyo nombre jamás apareció en los documentos oficiales, pero cuyas palabras resonarían en las decisiones más críticas que tomaría el régimen español durante los siguientes 2 años. La historia oficial cuenta que España permaneció neutral durante la Segunda Guerra Mundial, una narrativa conveniente que Franco cultivó cuidadosamente después de que las cenizas del conflicto se asentaran sobre Europa. La realidad era infinitamente más compleja y oscura. Mientras públicamente el gobierno español declaraba su no beligerancia, en los pasillos del poder se tejían operaciones que nunca llegarían a los libros de historia. La más significativa de todas estas maniobras clandestinas fue una misión secreta que Franco autorizó personalmente. Una operación que involucraría recursos españoles, agentes encubiertos y una red de colaboración que se extendía desde las costas gallegas hasta las trincheras congeladas del frente oriental. El contexto de aquella decisión se remontaba a la Guerra Civil, cuando la Legión Cóndor alemana y las divisiones italianas habían inclinado la balanza a favor de los nacionalistas. Franco había contraído una deuda que Hitler no estaba dispuesto a olvidar. En junio de 1940, cuando Francia cayó y Europa parecía estar al alcance el dictador español se reunió con Hitler en Hendaya. Aquella entrevista, que duraría 9 horas, se convirtió en una batalla de voluntades donde Franco desplegó toda su habilidad para la dilación y la ambigüedad. Hitler exigía la entrada de España en la guerra, el permiso para cruzar la península y atacar Gibraltar. Franco respondía con una lista interminable de exigencias imposibles en territorios franceses en África, suministros masivos de trigo, petróleo, armamento moderno, que Alemania simplemente no podía proporcionar sin comprometer sus propias operaciones. Pero la negativa de Franco a comprometer formalmente a España no significaba que no estuviera dispuesto a colaborar. Lo que Hitler no conseguía por la vía oficial, lo obtendría por canales ocultos. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr alemana, se convirtió en el intermediario perfecto para esta relación paralela. Canaris conocía a España como pocos alemanes. Había vivido en el país durante años y mantenía contactos con los círculos más íntimos del poder franquista. Lo que muy pocos sabían era que Canaris jugaba un juego peligroso, alimentando la ambición de Hitler, mientras simultáneamente advertía a Franco de las verdaderas capacidades alemanas y del riesgo que suponía una entrada precipitada en el conflicto. La misión secreta comenzó a gestarse en el verano de 1941, cuando la Operación Barbarroja se lanzó contra la Unión Soviética. Franco vio en la invasión alemana de Rusia una oportunidad dorada. El anticomunismo visceral del régimen español encontraba en la cruzada contra el bolchevismo una causa que podía justificar ante su propio pueblo y ante la comunidad internacional. Así nació oficialmente la División Azul, presentada como una unidad de voluntarios que combatiría únicamente contra los soviéticos, manteniendo técnicamente la neutralidad española respecto al conflicto con las potencias occidentales. Pero detrás de la División Azul, que era visible y documentada, se ocultaba otra operación mucho más oscura. Franco había autorizado la creación de una red de inteligencia y apoyo logístico que operaría en las sombras del frente oriental. Esta red no solo proporcionaría información vital sobre las operaciones soviéticas, sino que también serviría como conducto para operaciones de sabotaje, eliminación de objetivos específicos y, lo más importante, para una misión especial que el alto mando alemán consideraba crucial: la localización y extracción de científicos soviéticos
especializados en tecnología armamentística avanzada. El hombre elegido para dirigir esta operación clandestina fue el coronel Eduardo García Valverde, un oficial de inteligencia que había operado en Francia durante la Guerra Civil y que poseía una red de contactos en toda Europa. García Valverde reclutó personalmente a un grupo selecto de 20 hombres, todos ellos con experiencia en operaciones especiales, dominio de idiomas y capacidad para operar de forma autónoma en territorio hostil. Estos hombres no llevaban uniformes españoles ni alemanes. Se movían con documentación falsa, hablaban ruso con fluidez y se habían infiltrado en las líneas soviéticas, haciéndose pasar por desertores, prisioneros, fugados o partisanos anti-estalinistas. La operación recibió el nombre en clave de Fénix, un guiño a la idea de renacer desde las cenizas del comunismo. Los objetivos eran múltiples y se desarrollaban en fases. La primera fase consistía en establecer una red de informantes dentro del territorio soviético, aprovechando el caos de la invasión alemana y la confusión en las líneas del frente. Los agentes españoles se infiltraron en ciudades como Minsk, Kiev y Kharkov, donde establecieron contacto con elementos anticomunistas locales, antiguos miembros del Ejército Blanco, que habían sobrevivido a las purgas estalinistas, y grupos étnicos minoritarios, resentidos con el régimen de Moscú. La segunda fase era mucho más ambiciosa y peligrosa. El alto mando alemán había recibido informes de inteligencia sobre el desarrollo de nuevas tecnologías armamentísticas en laboratorios secretos soviéticos, ubicados en los Urales y Siberia. Entre estas tecnologías se incluían sistemas de cohetes avanzados, explosivos de alta potencia y posiblemente investigaciones sobre fisión nuclear. La misión de los agentes españoles era localizar a los científicos involucrados en estos programas, establecer contacto con ellos y, si era posible, facilitar su deserción o extracción hacia territorio controlado por el eje. Para financiar esta operación, Franco desvió fondos del presupuesto de defensa a través de empresas fantasma y cuentas bancarias en Suiza en el oro que España había recibido durante la Guerra Civil, tanto de Alemania como producto del expolio republicano. Circulaba ahora por Europa, alimentando operaciones encubiertas. Los agentes de Fénix disponían de recursos prácticamente ilimitados en oro, divisas fuertes, documentos falsificados de la más alta calidad y contactos en el mercado negro que podían proporcionar desde armas hasta pasaportes diplomáticos. En otoño de 1941, cuando la División Azul llegaba al frente de Leningrado, los agentes de Fénix ya estaban operando en el interior de la Unión Soviética. Uno de ellos, un capitán llamado Ricardo Mendoza, que hablaba ruso como un nativo, consiguió infiltrarse en el Instituto Físico Técnico de Kharkov, haciéndose pasar por un ingeniero ucraniano que había escapado del avance alemán. Durante 3 meses, Mendoza trabajó en el instituto, estableció relaciones con investigadores clave y recopiló información sobre los proyectos en desarrollo. Su objetivo principal era el profesor Nikolai Kavalenko, un especialista en propulsión de cohetes que había expresado privadamente su descontento con el régimen soviético. El contacto con Kavalenko se estableció gradualmente, con conversaciones aparentemente casuales que fueron revelando las verdaderas intenciones de Mendoza. El científico soviético era cauteloso, consciente de que la NKVD detenía informantes en todas partes, pero la oferta era tentadora en una nueva vida en Occidente, recursos ilimitados para continuar su investigación sin las restricciones ideológicas del régimen soviético, y lo más importante, la seguridad de su familia. Mendoza prometía que no solo Kavalenko sería extraído, sino también su esposa y sus 2 hijas, algo que ninguna operación alemana había conseguido hasta el momento. Mientras tanto, en Galicia, se desarrollaba otra pieza clave de la Operación Fénix en las costas gallegas, con sus rías profundas y sus innumerables puertos pequeños. Se habían convertido en un punto de apoyo crucial para las operaciones alemanas en el Atlántico. Franco había autorizado discretamente el uso de estos puertos
para el reabastecimiento de submarinos alemanes, una colaboración que violaba flagrantemente las normas de neutralidad, pero que se llevaba a cabo con tal sigilo, que los aliados solo tenían sospechas sin pruebas concluyentes. En la provincia de Lugo, técnicos alemanes habían instalado las torres de Arneiro, una estación de radio del sistema Sun Console, que permitía a los submarinos y aviones del eje determinar su posición en el Atlántico Norte. Pero estas torres servían también a otro propósito secreto. Eran el nodo de comunicaciones de la Operación Fénix. Desde allí, se transmitían mensajes codificados a los agentes infiltrados en territorio soviético, se coordinaban las extracciones y se mantenía informado al alto mando alemán de los progresos de la misión. El capitán Mendoza estableció finalmente un plan de extracción para el profesor Kavalenko y su familia. Aprovecharían el caos de una evacuación prevista del instituto ante el avance alemán. En la confusión del traslado, la familia Kavalenko simplemente desaparecería, con documentación que los identificaba como ciudadanos alemanes del Volga repatriados. El plan requería una coordinación perfecta entre los agentes españoles infiltrados, una célula de partisanos anticomunistas pagados con oro alemán, y una unidad de la Wehrmacht que debía crear una distracción en el momento preciso. La extracción estaba programada para febrero de 1942, aprovechando una fuerte nevada que dificultaría las operaciones de búsqueda. Todo parecía desarrollarse según lo previsto, hasta que la NKA-5 descubrió indicios de la operación. Alguien había hablado, posiblemente bajo tortura, porque 3 días antes de la fecha programada, los agentes de la policía secreta soviética detuvieron a 2 colaboradores de la red española. Mendoza supo inmediatamente que debía acelerar los planes o abortar la misión. Tomó la decisión más arriesgada de su vida, adelantar la extracción en 24 horas, sin esperar las condiciones ideales ni la distracción prevista. Con solo otros 2 agentes españoles como apoyo, Mendoza sacó a la familia Kavalenko del instituto durante un simulacro de alarma aérea, utilizando un camión militar robado. Recorrieron 120 kilómetros a través de territorio soviético hasta alcanzar las líneas alemanas. La NKVD descubrió la desaparición al cabo de 6 horas y lanzó una operación masiva de búsqueda, que movilizó a cientos de efectivos. Durante 3 días, el grupo de fugitivos se ocultó en granjas abandonadas y bosques helados, siempre un paso por delante de sus perseguidores. En un momento crítico, cuando patrullas soviéticas rodeaban su posición, los partisanos anticomunistas, pagados por la operación Fénix, lanzaron una serie de ataques de distracción que permitieron a Mendoza y sus protegidos escapar del cerco. Finalmente, exhaustos y congelados, cruzaron las líneas alemanas en un punto débilmente defendido, donde una patrulla de la Wehrmacht los recibió con incredulidad y alivio. La llegada del profesor Kavalenko a Berlín fue recibida como un triunfo de la inteligencia alemana. Hitler personalmente ordenó que se le proporcionaran todas las facilidades para continuar su trabajo, ahora al servicio del Tercer Reich. Pero lo que ni Hitler ni la mayoría del alto mando alemán sabían era que, detrás de aquella operación exitosa, estaban los agentes españoles de la Operación Fénix, actuando con la autorización personal de Franco y financiados con oro español. El rescate de Kavalenko no fue la única operación exitosa de Fénix. Durante 1942, los agentes españoles facilitaron la extracción de otros 6 científicos soviéticos. Proporcionaron inteligencia crucial sobre las defensas de Sebastopol y establecieron redes de sabotaje en las líneas de suministro soviéticas que causaron interrupciones significativas en el transporte de material militar hacia el frente, pero el verdadero impacto de la Operación Fénix se mediría en la batalla de Krasny Barro en febrero de 1943. Los agentes españoles habían conseguido infiltrarse en el Estado Mayor del 55 Ejército Soviético, que preparaba una ofensiva masiva para romper el cerco de Leningrado. La información sobre la fecha, el lugar y la magnitud del ataque llegó a tiempo a las líneas alemanas, permitiendo reforzar las posiciones y preparar las defensas. Cuando los soviéticos lanzaron su asalto, con más de 40.000 hombres y cientos de tanques
contra apenas 5.000 voluntarios españoles de la División Azul. Estos resistieron, porque sabían exactamente lo que les esperaba. La batalla fue brutal y sangrienta. Los divisionarios españoles perdieron más del 70% de sus efectivos, pero contuvieron la ofensiva soviética el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos alemanes. Lo que los libros de historia no cuentan es que aquella resistencia heroica fue posible gracias a la inteligencia proporcionada por los agentes secretos de Franco, operando en las sombras del frente oriental. Sin aquella información previa, la posición española habría sido sobrepasada en cuestión de horas, abriendo una brecha catastrófica en las líneas alemanas que podría haber permitido a los soviéticos romper el cerco de Leningrado meses antes de lo que finalmente ocurrió. La Operación Fénix continuó operando hasta finales de 1943, cuando las presiones aliadas sobre Franco se hicieron insostenibles, y el dictador ordenó la retirada oficial de la División Azul. Pero, incluso después de aquella retirada oficial, algunos agentes españoles permanecieron en territorio ocupado, ahora disfrazados como voluntarios de la Legión Azul o integrados directamente en unidades alemanas. El último de ellos no regresó a España hasta abril de 1945, 3 semanas antes de la capitulación alemana, trayendo consigo documentos y microfilmes que serían cuidadosamente ocultados en los archivos secretos del régimen franquista. El coronel García Valverde sabía que el tiempo se agotaba. En la primavera de 1943, cuando la derrota alemana en Stalingrado había cambiado irreversiblemente el rumbo de la guerra, las órdenes desde Madrid se volvieron cada vez más cautelosas. Franco estaba preparando su giro hacia la neutralidad, consciente de que el eje había perdido la iniciativa estratégica. Pero antes de cerrar completamente las operaciones clandestinas, había una última misión que debía completarse, la más ambiciosa y peligrosa de todas, la Operación Fénix Rojo. Los informes de inteligencia alemanes habían detectado movimientos inusuales en los Urales, donde el régimen soviético había trasladado gran parte de su industria militar fuera del alcance de la Luftwaffe. Entre las instalaciones evacuadas había un laboratorio secreto dedicado a investigaciones sobre nuevos tipos de explosivos y posiblemente sobre la fisión nuclear. El alto mando alemán estaba desesperado por obtener información sobre estos programas, especialmente después de que sus propios científicos hubieran advertido que los soviéticos podrían estar trabajando en un arma de devastación masiva. García Valverde recibió la orden de infiltrar un equipo en la región de Sverdlovsk, donde se creía que operaba el laboratorio secreto. La misión era casi suicida. Los Urales estaban profundamente en territorio soviético, a miles de kilómetros de las líneas del frente, y el control de la NKVD de sobre la población era absoluto. Cualquier extranjero sería detectado inmediatamente, a menos que la infiltración fuera perfecta. Para esta misión, García Valverde eligió a sus 2 mejores agentes, el capitán Mendoza, que había demostrado su valía en la extracción del profesor Kavalenko, y la teniente Isabel Ferrer, una mujer extraordinaria que hablaba ruso sin acento, tenía experiencia médica y poseía la capacidad camaleónica de adoptar cualquier identidad, sin despertar sospechas. El plan de infiltración aprovechaba una peculiaridad del sistema soviético. Los prisioneros de guerra alemanes estaban siendo trasladados en grandes números hacia campos de trabajo en Siberia y los Urales. Mendoza y Ferrer se harían pasar por 2 médicos alemanes del Volga que habían sido capturados en Stalingrado. Su documentación falsa era impecable, creada por los mejores falsificadores que el dinero español podía comprar. Llevaban consigo historiales médicos completos, correspondencia personal, fotografías de familia, todo lo necesario para resistir un interrogatorio exhaustivo. La infiltración comenzó en mayo de 1943. Mendoza y Ferrer fueron deliberadamente capturados por una patrulla soviética en un sector tranquilo del frente.
mezclados con un grupo real de prisioneros alemanes. Durante semanas, soportaron interrogatorios, trabajos forzados y condiciones brutales en campos de tránsito, siempre manteniendo sus identidades falsas. Su objetivo era ser transferidos a Sverdlovsk, donde supuestamente necesitaban personal médico para atender a los trabajadores de las fábricas militares. La transferencia llegó en julio, después de que Ferrer fingiera con maestría una crisis médica entre los prisioneros que convenció a las autoridades soviéticas de su valor como doctora. En Sverdlovsk, los 2 agentes españoles fueron asignados a un hospital que atendía tanto a trabajadores civiles como a los científicos e ingenieros de las instalaciones militares cercanas. Era exactamente donde necesitaban estar. Durante meses, Mendoza y Ferrer trabajaron como médicos, ganándose gradualmente la confianza del personal del hospital y de algunos pacientes que trabajaban en las instalaciones secretas. Las conversaciones casuales durante las consultas médicas revelaban fragmentos de información que, cuidadosamente ensamblados, permitían reconstruir un panorama de las investigaciones soviéticas. Descubrieron que efectivamente había un programa de investigación sobre nuevos explosivos, dirigido por un químico brillante llamado Dmitry Volkov. Pero lo más alarmante era que también había indicios de investigaciones sobre materiales radiactivos, aunque el alcance exacto de estos trabajos era difícil de determinar. Los científicos soviéticos eran extremadamente cautelosos, conscientes de que la NKVD vigilaba cualquier indiscreción. Sin embargo, Ferrer consiguió establecer una relación especial con la esposa de uno de los ingenieros principales, una mujer enferma que requería tratamiento continuo y que, en sus momentos de debilidad, revelaba más de lo que debía sobre el trabajo de su marido. La transmisión de esta información a Madrid y Berlín presentaba un desafío enorme. No podían usar radios, pues las emisiones serían detectadas inmediatamente. En su lugar, desarrollaron un sistema ingenioso. Codificaban la información en correspondencia aparentemente inocente que enviaban a través de prisioneros liberados que regresaban a Alemania. Estas cartas, escritas en un código que solo García Valverde y un puñado de oficiales conocían, llegaban a través de Suecia y Suiza hasta Madrid, donde eran descifradas y retransmitidas al alto mando alemán. Pero en diciembre de 1943, algo salió terriblemente mal. Un prisionero que había llevado una de las cartas codificadas fue capturado nuevamente por partisanos soviéticos antes de alcanzar las líneas alemanas. Bajo tortura, reveló la existencia de correspondencia sospechosa. La NKVD inició inmediatamente una investigación exhaustiva de todos los prisioneros alemanes que trabajaban en posiciones sensibles. Mendoza y Ferrer supieron que su tiempo se había agotado cuando vieron que los agentes de la policía secreta comenzaban a interrogar al personal del hospital. Tenían que decidir rápidamente entre intentar escapar o ser capturados con casi total certeza de ser ejecutados como espías. García Valverde, desde su puesto de mando en territorio alemán, les envió un último mensaje a través de un canal de emergencia. Debían abandonar la misión inmediatamente y exfiltrar por cualquier medio posible. Pero Mendoza y Ferrer tomaron una decisión diferente. Habían descubierto algo crucial. El ingeniero cuya esposa trataba Ferrer tenía acceso directo a los documentos más secretos del programa nuclear soviético y estaba dispuesto a desertar si se le garantizaba la seguridad de su familia. Ignorando las órdenes de evacuación, los 2 agentes españoles pusieron en marcha un plan de extracción de última hora. Con la ayuda de contactos en el mercado negro que habían cultivado durante meses, consiguieron documentación de viaje falsa y sobornaron a un conductor de camiones que transportaba suministros hacia el oeste. El ingeniero soviético, Pavel Chernikov, junto con su esposa e hijo, fueron sacados de Sverdlovsk ocultos en un cargamento de maquinaria militar. Mendoza y Ferrer viajaban con ellos, todos disfrazados como trabajadores trasladados a nuevas fábricas en la zona del Volga. El viaje fue una pesadilla de 2 semanas, atravesando
controles militares, donde cada inspección podía significar el final. Chernikov llevaba ocultos, en el forro de su abrigo, microfilmes, con información detallada sobre el programa nuclear soviético, incluyendo cálculos sobre el enriquecimiento de uranio y diseños preliminares de dispositivos de fisión. Si estos documentos caían en manos de la NKVD, no solo los fugitivos serían ejecutados, sino que decenas de científicos soviéticos serían purgados en la inevitable cacería de brujas que seguiría. La suerte los acompañó hasta que llegaron a la región de Briansk, a solo 200 kilómetros de las líneas alemanas. Allí, un control rutinario detectó inconsistencias en la documentación del conductor. Los fugitivos fueron detenidos y llevados a una guarnición de la NK-5 para interrogatorio. Mendoza supo que solo había una posibilidad de sobrevivir, atacar, antes de que comenzaran los interrogatorios formales. Usando armas improvisadas y aprovechando un momento de descuido de los guardias, el grupo intentó una fuga desesperada de la instalación. La lucha fue breve, pero violenta. Mendoza mató a 2 guardias con sus propias armas, antes de recibir un disparo en el hombro. Ferrer, demostrando un coraje extraordinario, consiguió desarmar a un tercer guardia y cubrir la retirada del grupo. Chernikov y su familia huyeron hacia el bosque, mientras Mendoza y Ferrer contenían a los perseguidores. Sabían que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero habían conseguido dar a la familia rusa la oportunidad de escapar con los documentos cruciales que llevaban. Durante 3 días, Mendoza y Ferrer, ambos heridos, jugaron al gato y el ratón con las patrullas de la NK-5 de que peinaban la región. Usando todas las técnicas de supervivencia que habían aprendido, se movían de noche, robaban comida de granjas aisladas y evitaban cualquier contacto humano. Mendoza perdía sangre continuamente de su herida infectada, pero se negaba a rendirse. Ferrer lo mantenía con vida con los escasos suministros médicos que había podido llevar consigo, sabiendo que sin tratamiento adecuado, su compañero moriría en cuestión de días. El 4.º día, cuando sus fuerzas estaban al límite, escucharon disparos alemanes. Habían alcanzado una zona donde las líneas del frente fluctuaban constantemente, con patrullas de ambos bandos operando en el mismo territorio. Arrastrándose por un campo de maíz, consiguieron establecer contacto visual con una posición alemana. Gritando el código de identificación de la Operación Fénix, lograron convencer a los soldados alemanes de que no eran desertores soviéticos, sino agentes aliados. Fueron evacuados inmediatamente a un puesto de mando de retaguardia, donde médicos alemanes lucharon durante horas para salvar la vida de Mendoza. Chernikov y su familia habían corrido mejor suerte. Ayudados por la confusión causada por el tiroteo en la guarnición de la NKVD, consiguieron cruzar las líneas sin ser detectados. Cuando finalmente establecieron contacto con unidades alemanas, los microfilms que llevaban fueron considerados uno de los golpes de inteligencia más importantes de toda la guerra. La información revelaba que los soviéticos estaban efectivamente trabajando en un programa nuclear, aunque todavía estaban años lejos de producir un arma funcional. Esta inteligencia permitió a los alemanes, y posteriormente a los aliados occidentales, evaluar correctamente la amenaza nuclear soviética. García Valverde recibió a Mendoza y Ferrer cuando fueron evacuados a territorio controlado por los alemanes, en Polonia. El coronel español nunca había mostrado emociones abiertamente, pero al ver a sus 2 mejores agentes, demacrados y marcados por la experiencia, no pudo evitar un abrazo de alivio. La Operación Fénix había cumplido su misión más allá de cualquier expectativa. Los documentos de Chernikov fueron inmediatamente enviados a Madrid en valija diplomática, donde Franco personalmente revisó su contenido antes de decidir qué información compartir con los alemanes y qué retener para el futuro. En octubre de 1943, cuando Franco ordenó oficialmente la retirada de la División Azul, la Operación Fénix entró en su fase de cierre. Los agentes dispersos por el frente oriental fueron gradualmente exfiltrados, sus redes de informantes desmanteladas, y toda evidencia de la participación española
en operaciones de inteligencia, cuidadosamente eliminada. García Valverde supervisó personalmente la destrucción de documentos comprometedores, asegurándose de que no quedara rastro de las actividades clandestinas que pudiera ser usado contra España cuando la guerra terminara. Mendoza pasó meses recuperándose de sus heridas en un hospital militar español. Su hombro nunca volvería a funcionar completamente, pero había sobrevivido contra todo pronóstico. Ferrer fue condecorada secretamente por Franco, con una distinción que nunca podría mostrar en público. Ambos fueron retirados del servicio activo y se les proporcionó nuevas identidades civiles, con trabajos tranquilos en la administración pública, donde pudieran vivir el resto de sus vidas sin llamar la atención. Se les hizo firmar juramentos de silencio que incluían la amenaza implícita de represalias si alguna vez revelaban la verdad sobre sus actividades. Chornica fue trasladado a España a través de Suiza, donde vivió bajo identidad falsa hasta el final de la guerra. Posteriormente, con la ayuda discreta del régimen franquista, emigró a Argentina, donde continuó su trabajo científico, lejos de la mirada de los soviéticos. Los conocimientos que compartió sobre el programa nuclear de Stalin resultaron invaluables para los servicios de inteligencia occidentales durante los primeros años de la Guerra Fría, pero el origen español de aquella información nunca fue revelado públicamente. Otra pieza del complejo puzzle de la relación de Franco con las potencias en conflicto. La historia de la Operación Fénix permaneció enterrada en archivos secretos durante décadas. Franco cultivó cuidadosamente su imagen como el líder astuto que había mantenido a España fuera de la guerra mundial, un mito que sirvió para legitimar su régimen ante los ojos de las potencias occidentales durante la Guerra Fría. La División Azul fue presentada como un gesto limitado de anticomunismo, una concesión menor a los alemanes, que no comprometía la neutralidad fundamental de España. Lo que no se contaba era que detrás de aquellos voluntarios que luchaban abiertamente en el frente, operaba una red clandestina de agentes que realizaban operaciones que tenían un impacto estratégico mucho mayor. Los documentos sobre la Operación Fénix fueron clasificados con el más alto nivel de secreto. Solo un puñado de personas en el régimen franquista conocía la historia completa. Incluso dentro de los servicios de inteligencia españoles, la información estaba compartimentada de tal forma que nadie excepto García Valverde y sus superiores directos tenían una visión global de todas las operaciones. Los agentes que habían participado fueron dispersados. Se les prohibió contactar entre ellos y vivieron el resto de sus vidas con un secreto que no podían compartir con nadie, ni siquiera con sus familias. Cuando Franco murió en 1975, llevó consigo muchos secretos de su régimen. La transición democrática española trajo consigo una apertura gradual de archivos históricos. Pero los documentos más sensibles sobre operaciones de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial permanecieron clasificados o fueron destruidos. Algunos historiadores especulaban sobre la existencia de operaciones clandestinas españolas en el frente oriental, pero sin acceso a documentación oficial, sus teorías eran descartadas como especulaciones o exageraciones de la propaganda franquista. Solo en los años 90, cuando archivos alemanes y soviéticos comenzaron a abrirse tras el fin de la Guerra Fría, empezaron a aparecer referencias indirectas a operaciones de inteligencia que involucraban a agentes españoles. Informes de la NKVD mencionaban la captura de espías que hablaban castellano. Documentos alemanes hacían referencia a información proporcionada por fuentes españolas. Testimonios de científicos soviéticos emigrados contenían alusiones a médicos alemanes sospechosos, que resultaron ser algo muy diferente, pero las piezas del puzzle permanecían dispersas, sin que nadie pudiera ensamblar la historia completa. García Valverde murió en 1982, llevándose a la tumba los detalles completos de la operación Fénix a Mendoza. Falleció 3 años después, sin haber hablado nunca públicamente de sus experiencias. Ferrer vivió hasta principios del siglo XXI, trabajando como maestra
en un pequeño pueblo de Castilla, respetada por sus vecinos, que nunca sospecharon que aquella mujer tranquila había sido uno de los agentes de inteligencia más valiosos de la Segunda Guerra Mundial. Solo en su lecho de muerte, delirando por la fiebre, pronunció palabras en ruso que desconcertaron a las enfermeras que la atendían. Los microfilmes de Chernikov, que contenían secretos del programa nuclear soviético, tuvieron un destino particular. Franco los guardó personalmente, viendo en ellos no solo su valor de inteligencia inmediato, sino también su potencial como moneda de cambio en el futuro. Cuando las relaciones entre España y Estados Unidos comenzaron a mejorar en los años 50, parte de aquella información fue compartida discretamente con los americanos, un gesto que facilitó las negociaciones que llevarían a los pactos de 1953 y al establecimiento de bases militares estadounidenses en suelo español. La batalla de Krasny Bor, donde miles de voluntarios españoles resistieron heroicamente contra fuerzas soviéticas muy superiores, es recordada en España como un ejemplo de valor militar. Lo que no se menciona en las conmemoraciones es que aquella resistencia fue posible gracias a la inteligencia proporcionada por agentes secretos, que habían arriesgado sus vidas infiltrándose en el corazón del aparato soviético. Los divisionarios que murieron en las trincheras heladas nunca supieron que su sacrificio había sido parte de una operación mucho más amplia, diseñada en los despachos del poder en Madrid y ejecutada por hombres y mujeres cuya valentía nunca sería reconocida públicamente. El impacto estratégico de la Operación Fénix fue real, aunque imposible de cuantificar con precisión. La inteligencia sobre las defensas soviéticas permitió a los alemanes planificar operaciones más efectivas. La extracción de científicos privó a los soviéticos de talento valioso en momentos críticos. La información sobre el programa nuclear soviético influyó en las decisiones estratégicas de todas las potencias. En los años finales de la guerra y en el inicio de la Guerra Fría, pero todo esto ocurrió en las sombras, sin fanfarrias ni reconocimiento, exactamente como Franco lo había planeado. Hoy, más de 80 años después de aquellos eventos, la historia completa de la Operación Fénix sigue siendo un misterio. Los archivos españoles que podrían contener evidencia definitiva permanecen clasificados o han sido destruidos. Los testimonios de los participantes se han perdido con el tiempo. Los documentos alemanes y soviéticos proporcionan solo vislumbres fragmentarios de operaciones que evidentemente ocurrieron, pero cuya verdadera naturaleza y alcance permanecen ocultos. Los historiadores debaten, especulan y reconstruyen a partir de evidencias circunstanciales, pero la verdad completa probablemente nunca será conocida. Lo que es indiscutible es que la participación de España en la Segunda Guerra Mundial fue mucho más compleja y significativa de lo que la narrativa oficial del franquismo jamás admitió. La División Azul fue solo la punta visible de un iceberg de colaboración clandestina, que incluía apoyo logístico, operaciones de inteligencia y misiones secretas, que cambiaron el curso de eventos en el frente oriental. Franco jugó un juego peligroso, balanceándose entre las potencias del eje y los aliados, usando su posición para extraer beneficios, mientras evitaba comprometer formalmente a España en un conflicto que no podía ganar. Y en ese juego, operaciones como Fénix fueron sus cartas ocultas, jugadas con maestría para influir en el resultado, sin dejar huellas visibles que pudieran usarse en su contra cuando la guerra terminara.